1955. En la Argentina fue el año del odio. Cae el gobierno de Juan Domingo Perón. Las heridas dejadas en la sociedad argentina por la revolución, libertadora para algunos, fusiladora para otros, desangrarán al país por décadas. Por eso, de aquellos eventos no es difícil concluir que solo ganó el odio. De un bando y del otro, la violencia aniquiló la idea, el argumento, el proyecto de un país mejor para todos. Todo parecía reducirse a ser o no ser, peronista o anti. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11. Los porteños descubrían a Bill Haley, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley. La nueva música se vivió como un despertar, el descubrimiento de algo deseado y que solo podía ser expresado por la música. Según cuenta mi abuelito, él también se enloqueció por los valses y las polcas, y la misma historia se repite hoy. Aunque ahora es otro ritmo el que a mí me enloqueció, nadie puede ya pararlo. Aquí viene el rock and roll. Hey man, hey man, ride it over those spotted time. Keep that polka beat by your side, and all the rock and rhythm all the time to get the jump in. I wanna do the rock and roll with all my soul. Hey now. Eddie Pequenino lideraba una banda de música popular para pistas de baile con buenos músicos. Con antecedentes en el jazz, bajo el nombre de Mr. Rollis Rocks, graba el primer rock and roll argentino como septeto para los sellos Columbia y Orfeo, registrando varias versiones de temas de Haley y temas propios en inglés imitando el estilo del americano. El éxito le permitió ser parte de la película Venga a bailar el rock, que se estrena en 1957. Al año siguiente, acompañaría a Bill Haley abriendo las funciones cuando se presentó en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Ya nadie ignoraba el rock and roll. Contaba con tantos adeptos como detractores. Casi siempre, la edad de los aficionados era la que marcaba la frontera entre unos y otros. El rock es música joven y los jóvenes empezarían a abandonar el tango, el jazz y los salones de baile hasta ahora compartidos con sus padres. Por entonces ya editaba su segundo disco Luis Aguilé, un precursor de los ritmos modernos. Y aunque lejos estaba de poder ser clasificado como un rockero, aprovechó aquel impulso inicial de los nuevos ritmos para bailar. Puede ser visto como el prototipo del artista de música pop. En 1958, Billy Cafaro edita su primer disco que incluía el exitoso Piti Piti. Fue un verdadero suceso, vendiendo casi 300.000 copias. Lo perseguían hordas de fans y los tangueros también, pero para pegarle. Puede reconocerse el rock en algunas cosas que hacía, pero al igual que Pequenino, no hace más que copiar a la criolla lo que viene de afuera. Aparece en escena un nuevo baile. ¿Será uno de tantos? Finlandia acaba de introducirlo en pistas europeas. Parece rítmico, divertido y tal vez fácil de aprender. Pequeños saltitos, trotecitos, acercamientos y separaciones, todo muy apropiado para los jóvenes. Bueno, en verdad, muchos bailarines no lo son tanto.
nueva danza se llama Let's Kiss, o sea, besémonos. ¿Por qué será? Siguen las figuras, una farándula y luego... Ah, sí, el nombre se justifica. Tenemos el pálpito que esta nueva danza se hará muy popular y duradera. ¿No lo creen? Pero no todo era música. En 1956 se había creado el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En el 58, ya bajo el gobierno de Frondizi, se creaban el Instituto Nacional de Cinematografía, el Fondo Nacional de las Artes y se impulsaba el Teatro Municipal General San Martín, que se inauguraría en el 60. Otro lugar de referencia para la creciente oferta cultural de la ciudad. Este enérgico fomento a la producción cultural y el nivel de excelencia impulsado por la Universidad Argentina dejaron su impronta en la usina artística e intelectual del país, aún hasta el presente. En el 58 se funda el Instituto Di Tella en la calle Florida 936. El instituto fue el eje de la actividad cultural de los años 60 y sus actividades afectaron de manera referencial a toda manifestación estética de vanguardia creada con posterioridad. Tenía el propósito fundamental de promover el estudio y la investigación de alto nivel en cuanto atañe al desarrollo científico, cultural y artístico del país. El cerebro del Centro de Artes del Instituto era Jorge Romero Brest y su criterio era toda una declaración de principios. No admitiremos repetición por considerar inoperante la actitud creadora de quienes vuelven sobre lo hecho, aunque sea hecho por ellos mismos y por mucha calidad que se le pueda reconocer a las obras que hagan. Nuestra vara no es la del valor, cuya estimación es social y exige reconocimiento público, sino la de la invención, aún mejor dicho, la de la aventura. Proponemos un camino de libertad de expresión. Por entonces, los mismos jóvenes que se habían deslumbrado con el rock and roll norteamericano descubrían a los mexicanos Teen Tops y su cantante Enrique Guzmán. El rock de afuera ahora hablaba en nuestro idioma. Inglaterra. La industria musical crea todos los días para satisfacción de los jóvenes iracundos e insaciables admiradores de la música moderna. Se trata esta vez de una innovación técnica. El pick-up, con brazo flotante tan liviano que aun si el tocadiscos recibiera un golpe no se daña el disco y el desgaste del mismo casi no existe, aún después de 2000 veces de usado. En 1960, Ricardo Mejía, gerente general de la discográfica RCA, descubre a través de un estudio de mercado que casi no hay estrellas juveniles de música popular. En otras grabadoras, Aguilé y Cafaro competían con el mismísimo Elvis. Para salir de la crisis de ventas de la empresa, empieza la selección de nuevas figuras de la canción, iniciando así el fenómeno de lo que luego llamará la nueva ola. El éxito de ventas demostró la capacidad de Mejía como conocedor de su oficio, pero el profundo cambio que produjo la masificación de la televisión, sin dudas, impulsó la moda de la canción juvenil, apuntalando su proyecto. El Club del Clan fue una especie de ebullición juvenilista que, impulsada por la televisión, estableció una diferencia básica que era gente joven que no reproducía la música de sus papás. No hacían solamente el rock and roll norteamericano en sus versiones folclóricas, sino que también había intérpretes de bolero, de cumbia, era una cosa muy mezclada. No, el Club del Clan no fue para nada una influencia, porque no había nada de qué influenciarse. Excepto tal vez el rock que hacía Johnny Tedesco, que era bastante piola. Hacía un rock que estaba bastante porteño, el rock de Johnny. Creó en la televisión un ejemplar de intérprete que no había existido nunca antes, y que era el tipo joven cantando música moderna. No eran músicos, eran en su mayoría cantores, los acompañaba la orquesta o la banda. Dentro del Club del Clan me gustaba incluso Palito Ortega, Jolie Lang, todo el cúmulo que hacía, que se juntaban, porque para nosotros era, como chicos era muy divertido ver un grupo de pibes que se juntan, están en televisión, ganan plata, cantan, se divierten, vos te enterabas que hacían
bailes en todos lados y tocaban. Era como el sueño del pibe. Voy a dar la prueba, que ahora se llama casting. Me querían cambiar de nombre, me querían poner, creo que Beto Cardenal, una cosa así, ¿viste? Porque Pajarito no pintaba porque ya había un palito, entonces no sé qué. Y aparte me querían hacer cantar otro tipo de canciones que yo no sentía. Me hubiese gustado estar en ese programa y haber sido uno de los integrantes del Club del Clan. Eso es bastante digno, pero no podía hacer una cosa que yo no sabía hacer. O sea que no es que no. O sea, por ahí me querían hacer cantar ópera, no sé. Yo no sé cantar, yo sé cantar rock and roll. Si no había otra cosa. No, el Club del Clan, o sea, yo tengo en mi casa el disco del Club del Clan. No había otra cosa. Duró hasta que salió la balsa. Hacerlo más, no fue ninguna influencia del Club del Clan. La más mínima, por suerte. Usted, señora, usted, señor, sin duda cuidan fervorosamente el estudio y la educación de sus hijos. Y uno de los puntos esenciales de la educación es la moral. Claro que para usted, como para todo el mundo, hay una sola moral, una única moral. Sin embargo, no siempre es así. Ejemplos, una película es inmoral en el cine. Usted naturalmente no permite que sus hijos la vean. Un letrero desde el primer aviso hasta el último la señala como inconveniente. Además, las autoridades no permiten el acceso de menores a las salas donde se la exhibe. Su niño comprende y regresa al hogar. Sus hijos han quedado dueños absolutos de su casa. Usted cree que los ha dejado seguros en ella, pero no, porque también han quedado dueños absolutos del televisor. Y en este, sin restricciones, sin inconvenientes, sin advertencias, ven una película con todas las condiciones para ser prohibida. ¿Es que hay dos morales en el país? ¿Es que hay dos medidas distintas para calibrar lo moral y lo inmoral? Señor, señora, son ustedes quienes deben contestar. Quien ya era acusado de inmoral por sus sugerentes contorsiones era Roberto Sánchez, Sandro, que al lado de los chicos del Club del Clan era mucho más transgresor. En 1963, salido del muy tanguero barrio de Valentín Alsina, con su banda Los de Fuego, saltó al estrellato a través del disco y pronto a la TV. Su aspecto era mucho más rock and rollero, con obvia inspiración en Elvis, y esa sería su característica durante aproximadamente 3 años. Hacia 1967, graba sus últimos temas de rock con otra banda, los Black Combos, para luego dedicarse a su verdadera vocación, la música romántica. Para entonces ya había dejado una huella imborrable entre los seguidores del rock local. En 1963, solo un evento como el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy podía postergar el arribo de los Beatles. Al año siguiente, con su actuación en tierra americana, los chicos de Liverpool iniciaban la conquista del mundo. Yo cuando conocí al rock fue cuando con mi compañero Piegari en el colegio fui a Frávega a comprar un disco. Y estaba Rita Pavone y estaban los Beatles. Hicimos más o menos un tatetí y dijimos, los Beatles, qué raro estos tipos, creo que por el pelo, por la portada. Lo escuchamos y ahí automáticamente dejé de ser el tipo convencional en la parte musical, porque escuché 5 veces Twist y Gritos. Al otro día fui a ver a mi maestro de colegio primario, le dije, abandono el grupo de folclore. ¿Por qué? Porque escuché los Beatles y le pido permiso para usar flequillo. No me dejaba usar flequillo largo. Y digo, pero tengo otro compañero de colegio que usa flequillo largo hasta acá y sale en televisión, y yo quiero ser como él, que tocaba, no sé, cualquier cosa. Acordate, tenía 11 años. Y ahí me cambió la vida. Pero no todos querían hacer algo al estilo Beatles. Algunos quisieron ser los Beatles. El fenómeno de la clonación se dio en Argentina con bandas como la de los Búhos, tanto en lo musical como en lo físico. Pero fueron los Shakers, un cuarteto de uruguayos, los que arrasaron utilizando la estética Beatle. La sólida formación musical de esos muy jóvenes integrantes, que no solo hacían covers de los ingleses, sino componían sus propios temas
hizo que mucha gente, tiempo después, creyera que algunos de sus grandes éxitos eran de Lennon y McCartney, y no de los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso. Se formaron en 1963 y llegaron a Buenos Aires 2 años después. Cuando se separan en 1969, los Shakers estaban lejos de ser meros imitadores. Su personalidad musical ya era reconocida por todos. Yo alguna vez le dije a los Shakers, que son amigotes de nosotros, iban a la cueva, a Hugo y a Osvaldo Fattoruso, le dije, che, loco, gracias por no cantar en castellano, porque ustedes eran tan buenos al lado nuestro, menos mal que siguieron cantando en inglés, porque si hubieran cantado en castellano, no te digo que nosotros no hubiéramos surgido, pero nos hubiera costado mucho más. A los 9, 10 años tuve las primeras actuaciones en un programa de radio que me contrataron, donde los domingos yo tenía un show y aquí me acompañaban unos amigos de mi viejo, unos yaceros buenísimos, y esas fueron las primeras actuaciones que yo hice, y también participando de una embajada artística que dirigía mi viejo, que cantaba mi vieja y tocaba el piano, y que también iba mi tío, que era mago, ventrílocuo. De ahí en más, la primera vez que aparecí en un grupo así con tipos de mi edad, de adolescencia, a los 14 años, hice unos bailes de carnaval con un grupo que se llama Los Sabres, y lo hice para además poder empezar a foguearme, a saber cómo estar en el escenario y cantar y perder los nervios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ganar experiencia, como se dice. Cuando estuve con ese grupo Los Sabres, asistí también a una prueba para el grupo Los Gatos Salvajes, porque el cantante que tenían se iba a la colimba, y cuando fui a la prueba les gustó las cosas que yo hacía. Yo les mostré las canciones mías en la prueba, las primeras canciones que yo había escrito, lo cual era muy raro para la época, sumándole a esto que yo tenía 14 años. Hice la prueba, les gustó, pero pensaron de que no era, que era muy chico para estar en el grupo con ellos. Así que bueno, hice los bailes de carnaval con Los Sabres, y recién después de estos bailes de carnaval me volvieron a llamar los chicos, Los Gatos Salvajes, y ahora sí entré en el grupo y empezamos a sacar todo el repertorio de las canciones que finalmente son las que están en el único disco que anda por ahí de Los Gatos Salvajes. En esa época de adolescencia, la música que pasaban por la radio era una música muy comercial. Bueno, como la que pasa casi siempre, pero era una música que no era representativa para lo que uno quería de sonido. Las letras tampoco, eran canciones europeas o yanquis con unas versiones castellanas que no eran como nosotros hablábamos. Además que tampoco hablaban de las cosas que necesitábamos, que nos pasaban como adolescentes. Así que cuando empezamos a tocar con el grupo, con Los Gatos Salvajes, y yo llevé las primeras canciones, esas canciones eran muy pueriles por la edad que yo tenía, pero sí tenían un sonido, una rítmica y una manera de enganchar la letra que era totalmente distinta para la época. Por ejemplo, una de esa época, la cuestión era el Mercy beat, la batida que le dábamos a las guitarras, ¿no? Aunque ya no escuches mis versos de amor y en tu cuerpo no quede más calor, yo por siempre te daré y quedará en tu corazón. Ah. Con Los Gatos Salvajes, la música popular argentina daba un paso gigante: grabar rock en castellano. Hasta entonces, algo impensado para los ejecutivos de las grandes discográficas. Antes de venir a probar suerte a Buenos Aires,
con Los Gatos Salvajes tocamos por supuesto por Rosario y por todos los alrededores, por todo Santa Fe. Era un trabajo que se usaba y había el trabajo de la música tracción a sangre, la música en vivo. No había lugares donde la música estuviera enviada por grabaciones. La música y el baile empezaba cuando llegaba, digamos, la orquestita a tocar. Así que nos pasábamos animando bailes por todos lados, los jueves, viernes, sábados y domingos. Después que hicimos un circuito, pero que debemos haber tocado como 200 o 300 veces, es que dijimos, bueno, tenemos que ir a probar suerte a la capital. Así que nos vinimos para Buenos Aires y dimos una prueba para Escala Musical en ese programa que había los domingos de televisión, que era un programa bueno porque le daba cabida a grupos nuevos. Y nos contrataron para que viniéramos 4 domingos. Así que durante 4 domingos nosotros veníamos los sábados y tocábamos en algunos bailes que también organizaba esta Escala Musical, en el Tigre Hotel, en Centro Montañés, Vélez Sarsfield. Y el domingo era al mediodía el programita de la tele. Hacíamos el programa de tele, nos volvíamos a tomar el ómnibus a nuestra casa y el lunes iba de nuevo a la escuela, porque tenía 15 años. Y ahí parece ser que prendió un poco la cosa y decidieron darnos un contrato de 9 meses. Ya el contrato de 9 meses era como si fuéramos casi millonarios tener eso, porque además ese contrato hacía que teníamos que venirnos a Buenos Aires y nos pusieron en un hotel donde nos pagaban ellos, claro, el hotel y comida diaria, tocando a full, hasta que desapareció Escala Musical. Y allí un montón de grupos, incluyéndonos, se separaron y pasó lo que pasa casi siempre con los grupos, que cuando deja de haber trabajo o cosas, a veces hay diferencias y los grupos no aguantan a seguir juntos, ¿no? Dentro de esos 9 meses hicimos todo esto, lo hicimos no solamente las actuaciones, sino que grabamos un vinilo, un long play y varios simples, así que serán unas 20 grabaciones. Fue la primera experiencia nuestra de grabar, era muy precario todo, lo que era la cosa tecnológica de esa época, pero también tenía algo bueno, de que vos estabas empezando a hacer algo que no tenías la menor idea cómo se hacía y vos lo querías hacer que sonara bien. Era todo muy intuitivo, era muy bueno para empezar a formarte, porque no existía la palabra producción, por ejemplo, cómo producís un disco, y nosotros sin querer éramos los productores de nuestro propio disco. ¿Curiosidad o interés? ¿Acaso búsqueda de goces nuevos? Jorge Romero Brest creyó que era necesario propiciar la posibilidad de realizar un proyecto de grupo y llamó a Marta Minujín para que lo llevase a cabo. Marta Minujín y Sant Antonín crearon la Menesunda. El que subió, bajó, volvió a subir y a bajar, se sintió aislado, tuvo frío y terminó encerrándose en una cápsula de vidrio de la que salió para cubrirse de papel picado. Sin que faltaran luces de neón, una pareja humana, figuras en TV, colores y sonido. No importa discutir si una obra es de arte o no. La Menesunda fue, y esto se quería que ocurriera. Por esos días, en Buenos Aires, un pequeño sótano de la avenida Pueyrredón al 1700 fue el milagroso punto de encuentro entre quienes, sin saberlo, serían los fundadores del rock argentino. Antes había sido un modesto cabaret. Ahora era un lugar de referencia para músicos llamado La Cueva de Pasarotus. Aquellos adolescentes hicieron suyo el lugar y pasaron a llamarlo La Cueva, como si un secreto túnel lo uniera a la caverna de Liverpool. Antes era una cueva de jazz, donde venía Piazzolla y venían los tangueros y los hombres de jazz argentinos a tocar. Después ellos se fueron y aparecimos ahí un montón. La primera banda de rock and roll de la cueva fueron Los Gatos Negros, donde estábamos Rocky y yo con un pianista que tocaba Fantasía Impromptu de Chopin, pero en tiempo de rock. O sea que lo que queríamos hacer era rock. El rock nacional todavía no había nacido hasta ese momento. O sea, lo que queríamos hacer era rock and roll. Ya estaba Tanguito con los Duques, cantando rock and roll como los Tin Tops, ¿no? Lo que queríamos, estaba en nuestra mente, era empezar a hacer nuestro rock and roll. Y la cueva es una cosa rara porque en vez de haber nacido en el corazón de Almagro o en algún barrio así muy popular, estaba encastrada en pleno barrio aristocrático, la Recoleta. Los aristócratas generalmente se enteran primero de las novedades así culturales, como fue la cueva, fue una novedad cultural.
Entré ahí, esa bruja media descascarada que había en la entrada, un olor a humedad, 3 escalones gastados, viste que una vez Sandro nunca bajó los escalones normales, te voy a mostrar cómo bajaba Sandro. O sea, no eran 3 escalones, Sandro bajaba. ¡Hola! ¿Qué tal? Porque era Sandro, era Elvis, ¿te das cuenta? Bueno, bajo esos 3 escalones me encuentro en ese lugar, imagínate, Sandro, los Guantes Negros, Billy Bond, que formaba parte de los Guantes Negros, una banda buenísima. Los búhos, que el cantante tenía el pelo por acá, eso era como andar con una bomba neutrónica por la calle. Lo llevaban en cana por el pelo largo, imagínate a él, lo iban a llevar a Siberia porque tenía la melena. Y además ellos salían con los ojos pintados y yo llegué y todos iban ahí después de los shows. Hacia 1964, uno de los habitués de la cueva era José Alberto Iglesias, Tanguito. Tenía 19 años y ya había grabado 2 discos simples con su banda, Los Duques de Mataderos. Tanguito era un tipo con gran espíritu artístico, con unos líos familiares en la casa infernales. Así que era un tipo que estaba todo el día divagando por la calle, tratando, igual que cualquiera de nosotros, de cumplir su sueño, de tener su guitarra eléctrica, poder armar su grupo y todo eso. Tango en ese momento era un tipo que básicamente cantaba rock and roll, que básicamente estaba empezando a descubrir cosas que le gustaban mucho como Donovan y como Dylan, aunque venía del rock estricto de Elvis Presley y de Quique Guzmán y de los mexicanos. Lo notable de Tango con el tiempo en la cueva, conociéndolo, fue descubrir cuánto influyó en sus compañeros sin que se notara. Yo encuentro mucho del fraseo de Tanguito en Morris, en Miguel Abuelo, en Lito Nevia. Quiere decir que era un músico intuitivo, pero de esos que tienen un potencial germinal, como tantos otros músicos en el jazz, eso se ve, de gente que de pronto no deja una gran obra, pero de la convivencia cotidiana fermenta en el alma de otros. Y era, no te voy a decir Elvis Presley, pero era original, era único. Hubo una especie de influencia mutua muy fuerte entre Morris, Lito Nevia y Tanguito, que probablemente ninguno de ellos 3 hubiera sido lo que fue y lo que es si no fuera por haber conocido a los otros 2. Y es muy difícil identificar qué puso cada uno en esa sopa, porque además cada uno después sacó las cosas a su manera. Pero Tanguito era el melodista natural, sencillo, la música que fluía sin solemnidad, el tipo que cantaba desde la emoción, no desde el conocimiento, no tenía un conocimiento exhaustivo de la música, no tenía lo que muchos de nosotros teníamos, un background de formación intelectual con respecto a lo que estábamos haciendo y queriendo hacer. Era un natural. Tango, un gran artista, mártir, el mártir de la barra de la cueva. Lo matan por divertido, por diferente y por pionero, ¿no? Hoy todos los pibes se visten como Tango, ¿me entendés? Lo que pasa es que Tanguito se empilchaba así, él solo, era el único en Buenos Aires. Lo castigaron por eso y lo volvieron loco. Es el pionero absoluto de la libertad estética. Recuerdo que me llamó la atención la ropa. Era el que tenía los pantalones más ajustados, el que tenía las botitas con el taquito más alto, el que tenía una actitud física
más displicente. Nosotros hicimos un ciclo en el Pairó y habíamos hecho unas compras de vestuario y qué sé yo, y había unas bailarinas de por medio, qué sé, y él robó unas calzas de bailarín, se las puso, viste cómo te marca lo que te dije, el bulto terrible, salió a caminar por Corrientes, parecía, viste, Nureyev caminando por Corrientes con las calzas. Bueno, eso era arte vivo también, ¿no? No te olvides que era la época del Di Tella, de los happenings. Mientras Tanguito creaba el look del joven rockero argentino, Londres era el lugar donde el mundo centraba toda su atención. El swing in London irradiaba todo lo nuevo en música, moda y vanguardia artística. Fue en julio del 64 cuando Mary Quant, una diseñadora de 40 años, entró a la historia de la moda y causó furor presentando en sociedad la minifalda, la pollera que terminaba por encima de la rodilla. Sorpresivamente, ese pedazo de tela entró en el mercado rápidamente, sintetizando como ningún otro objeto los tiempos de la definitiva liberación femenina. Mientras tanto, Buenos Aires se erigía como una de las capitales mundiales de la cinefilia. En 1958, Alberto Kipnis era uno de los empleados del cine Lorraine de la calle Corrientes y vislumbra que el buen cine, aquel que dormía en las latas luego de su estreno, podía ser comercial. Proyecta con gran éxito los primeros ciclos de Bergman y de la Nouvelle Vague, programando un cine difícil para el consumo de muchos, no ya una vez por semana, sino todos los días y a toda hora. Hacia 1964, un público esencialmente compuesto por jóvenes universitarios transformaba a Lorraine en otro de los faros culturales de la década, mientras gran parte de los grandes cines del centro sufría la baja de espectadores por el creciente auge de la televisión, y muchos debieron cerrar. No era el único en alimentar la cinefilia. En 1954 había sido creado el Cine Club Núcleo, que conducían Salvador Sammaritano y Héctor Vena. Ellos hicieron mucho por la cultura cinematográfica argentina y en el 60 empezaron a publicar Tiempo de Cine, una excelente revista con un lujoso plantel de críticos. Este auge del buen cine alimentó también a una nueva generación de cineastas locales, la llamada generación del 60, todos con una mirada más moderna y arriesgada. En la revista de Cine Club Núcleo, un joven dibujante mendocino publicaba sus tiras de humor. Se llamaba Joaquín Lavado. Firmaba como Quino y en 1964 se abrió de neuronas y parió a una niña única, tan diferente que nacía teniendo ya unos 6 años. Le faltaba conocer la noche porteña, pero sabía un poco de casi todo. Las obsesiones y miserias de la clase media argentina, los grandes temas de los 60 encontrarán una risueña y a la vez contundente síntesis en la tira de Quino. El escritor Julio Cortázar llegaría a decir: no tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda, lo importante es lo que Mafalda piensa de mí. Cortázar sería durante toda la década uno de los autores más vendidos y leídos. No haber leído Rayuela era motivo para quedarse fuera de muchas charlas, pero era la punta del iceberg. Los 60 fueron la década del recordado boom de la literatura local y latinoamericana, un fenómeno cultural que sirvió también para que Jorge Luis Borges fuera definitivamente consagrado. Paradójicamente, mientras la televisión crecía, la lectura también tuvo su auge.
Quiero acostarme con vos ya. ¿Por qué? Para ver qué me pasa. Sos un poco contradictoria. Sí. Vamos a hacer el amor. Cuando vos quieras que me pasen cosas a mí. Y cuando yo quiera que te pasen a vos. El amor es eso. A veces uno se acuerda. Perdóname. Cuando apareció Los Inconstantes, cuando vimos esa imagen bien a la europea de jóvenes libres tipo Jules Jim sucediendo en Villa Gesell, todo el mundo quería ir a Villa Gesell. No se me ocurre otra cosa que invitar a todos los vagos de la cueva. Y los vagos de la cueva no lo pensaron un segundo. Fuimos al toque a Constitución, o no me acuerdo a dónde, a tomar el micro para ir a Villa Gesell con las guitarras al hombro. Y bueno, y una carpa y una bolsa de dormir. Y ahí estrenamos varias de las primeras canciones de los Beatniks. Y la estrenamos en el Club Social de Villa Gesell. Y claro, los tipos de Villa Gesell, imagínate. Cuando aparecimos nosotros medio con el pelo largo, las guitarras eléctricas y todo eso. Pero el ritmo y la música lo desarrolló. Al final se quedaron entusiasmados, les gustó. Ese año Morris puso un boliche en Villa Gesell con su amigo Mario Kaiser y con la ayuda de Pajarito al principio del verano armaron Juan Sebastián Bar, inspirado en un nombre de un bar que hay en Ibiza y que hay en Brasil. Armaron un bar que era de música y que tomaron unas copas. Era un boliche raro para copas y para que fueran parejas con luces bajas y luces rojas. Y ahí tocaba Morris la guitarra con una guitarra estereofónica, Javier la batería con una batería de doble bombo y había un bajista guitarrista que después no se supo más, que los acompañaba. Recién ahí empezamos a componer las primeras canciones. Yo ahí compuse Rebelde, Soldado, y al tener que tocar todas las noches durante un verano completo, podíamos ver el efecto en la gente, en el público. Por ejemplo, cantaban ¿Qué dije? De Ray Charles, cantaban rock and rolls de Elvis Presley, qué sé yo, después hacían un corte, después venían con la parte romántica para que las parejas pudieran apretar un poco y las luces bajaban y todo era clima de boliche para rascar. Cantaba Morris bossa nova, boleros, bien hecho. Y después al final de la noche, ya entrada la madrugada, cuando ya los más formales se habían ido, Morris empezaba a cantar sus temas. Y cantaba, por ejemplo, De nada sirve, y les cantaba a las parejas De nada sirve buscar las chicas y hacerse lindo y qué sé yo, porque si uno lo usa para escaparse de sí mismo y ese tipo, o yo no pretendo que piensen como yo. Cantaba ese tipo de canciones y la gente se sentía como rarísima, decía, ¿qué es esto? De pronto se había cortado totalmente el clima romántico de la noche. Un gran entrenamiento tuvimos. Y en ese momento teníamos, estás hablando del año 65, yo tenía 25 años o 24 años. Arriba los corazones. Cada efeméride patria es una oportunidad más para exaltar nuestros sentimientos de argentinidad. Frente al hermoso espectáculo de esta juventud sana y viril, que desfila arrogante y marcial como siempre, se ahonda la certeza de que hay en nuestro pueblo el material humano capaz de construir un gran país. En la cueva hicimos una conferencia de prensa, a la cual vinieron muchas revistas de esa época, donde presentamos nuestra propuesta, que era canciones antimilitaristas, de amor libre. Y entonces, claro, vino un montón de gente porque eso no existía, la palabra amor libre no se sabía lo que era. Y antimilitarismo era una cosa rarísima porque en ese momento había un gobierno militar. Entonces, bueno, vino Miguel Grinberg, Juan Carlos Kramer, tipos de prensa que eran tipos jóvenes de nuestra edad. Era mucha manija, mucha promoción. Los primeros recitales que hicimos los hicimos en la calle Florida. Alquilamos un teatro y ahí hacíamos una especie de espectáculo teatral, donde yo me despertaba a la mañana, me encontraba con Pajarito. Pajarito me decía, ¿te acuerdas aquel bossa nova que cantabas? Bueno, yo cantaba mi bossa nova.
Y teníamos montado arriba del escenario todo, la batería, los equipos. Y hacíamos un ensayo en el escenario para nosotros, supuestamente haciendo una cuarta pared, suponiendo que no había público. Y ahí cantábamos como 10 o 15 canciones. Y había cosas muy entretenidas. Entraba nuestro manager y decía, muchachos, le conseguí un show en el Hermitage. Me dio un adelanto, acá tengo 4 sándwiches milanesas. Y los comíamos ahí en el escenario. No, muy divertido. Poner que vendrían 40, 50 personas. Al principio venía muy poquita gente. No se sabía bien qué era eso, ¿no? Porque no había un antecedente de músicos o cantantes o compositores de 20 años o 25 que cantaran sus propias canciones. Firmamos nuestro primer contrato con CBS, Columbia, y grabamos Rebelde y grabamos No Fijas Más, 2 temas, lo cual se grabaron en poquísimo tiempo. Los grabamos, ponele, en, no sé, una tarde. Antes se grababa muy rápido. Se grababa muy rápido, sonó muy bien, quedó fantástico el disco, salió el disco de difusión, pero no se movía el disco. Que es lo que se considera el primer disco del rock nacional por su letra contestataria. Decidimos hacer una movida de promoción, de publicidad. Se nos ocurrió promocionarlo por intermedio del escándalo. Entonces agarramos una camioneta con un megáfono y empezamos a salir a tocar arriba de la camioneta, conectado con la batería. No sé cómo hizo el hermano de Morris, que sabía mucho de eso, que decía que sí, que se podía tocar con un micrófono, como salen los vendedores de fruta, salimos nosotros. Y salimos así por la calle Corrientes, por Santa Fe. Terminamos en la fuente de Arroyo y Esmeralda, donde a media cuadra de Mau, que había una fuente ahí bañándonos en calzoncillos y en camiseta con chicas. Y en señal de protesta las chicas se bañaron en la fuente con ropas blancas. Y claro, la ropa blanca, viste, cuando la mojas, transparente a todo. Entonces, bueno, se armó una especie de escándalo que después salió en una revista donde el dibujante nos sacó los calzoncillos. O sea que pareciera que estábamos en bolas, pero no estábamos en bolas. Ricardo García nos dijo, mira, si gana Boca, le doy 4 o 5 páginas. Si pierde, le doy la tapa. Bueno, perdió Boca. Y salió esa tapa que decía, orgía y escándalo en Barrio Norte, los Bindings se bañan desnudos en la fuente. Bueno, apenas salió, la revista en todo el país, Organia la mandó secuestrar. Por escándalo, atentado a la moral y todas esas cosas, bueno. Y por lo tanto, la policía se apersonó en nuestro hotel y nos llevaron a la comisaría a hacernos un planteo de por qué hacíamos eso. Bueno, a 2 o 3 días salimos, no pasó nada. Y la compañía decidió hacer una gran promoción basado en la promoción que habíamos hecho nosotros. O sea, nosotros los obligamos a ellos a hacer promoción. Igual no hubo la venta que ellos esperaban y nosotros decidimos no continuar porque la compañía tampoco quería continuar. Cuando se termina Escala Musical y termina el grupo, me quedo en Buenos Aires con Ciro Fogliata. Los otros 3 compañeros nuestros se vuelven para Rosario y nosotros con Ciro, que se ve que éramos los más cabeza dura, nos quedamos en Buenos Aires, pase lo que pase, con la idea de volver a armar un grupo de esas características, porque era lo que teníamos así con gran pasión y seguridad en la cabeza. Así que nos quedamos como un año girando, tocando como músicos de acompañamiento para sobrevivir, para sacar para comer o pagar una pensión, y mientras tratábamos de armar este nuevo grupo que finalmente fue Los Gatos. Era difícil encontrar integrantes, no era como hoy en día que hay músicos por todos lados. Y encima nosotros veníamos de Rosario, no conocíamos bien Buenos Aires, pero era difícil encontrar integrantes porque vos buscabas en esa época un tipo que tuviera que ver con tu ideología, con lo que a vos te gustaba, que era todo un cambio nuevo. Entonces no lo solucionabas con que viniera un tipo que supiera los acordes y tocara bien la guitarra. Necesitabas otra cosa de entendimiento. Y finalmente conseguimos el guitarrista y el baterista también de Rosario, que ahí es donde conocimos a Kai Galifi, el guitarrista, y a Moro en la batería. Y como la idea del grupo era que fuera un quinteto y que yo componía las canciones pero cantaba solamente en vivo, necesitábamos un bajista, y el bajista sí fue de acá de Buenos Aires, Alfredo Tot. Y así es que se armó Los Gatos en esa época.
Cuando los Beatniks se formaron en Buenos Aires a comienzos del 66 a la vuelta de Villa Gesell, yo que me consideraba poeta y escribía poemas, en mi casa soñaba con ser escritor de canciones. Entonces tenía una pequeña latita donde golpeaba y cantaba. Muy mal, por cierto. Pero escribí una cosa con una hilación, con un poema que me pareció bastante redondo, con un ritmo melódico aproximado, y entonces dije, esto se lo llevo a Morris. Se lo llevé a Morris a la pensión de Vicenta en la calle Carlos Pellegrini, donde ensayaban los Beatniks. Morris la agarró, dijo, qué lindo, a ver, sí, esta frase está un poco larga, pongámosle, qué sé yo, acomodó y hizo lo que hoy conocemos como Ayer no más, que salió así, en base a la música que yo le llevé, sentado en la cama de la pensión, de un tirón. Ahí agarró la guitarra, tran, 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 y salió en 15 minutos, estaba hecha la canción tal como la conocemos. Y ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, y en este mes no tuve mucho que comer. Y ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté, salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin querer. Y ayer nomás tuve una chica en mis brazos y la besé sin fundamento. Pensaba que ayer era feliz. Y ayer nomás en el colegio me enseñaron. Entre los tantos trabajos que aparecían para sobrevivir, un día me aparece un reemplazo tocando el bajo en un lugar que era la Cueva. Entonces el grupo que estaba estable ahí, el bajista quería tomarse los jueves de descanso para salir con su novia, no sé qué cosa, y me dice si no le hago el cambio. Así que yo entré a tocar el bajo y bueno, por lo menos había un día a la semana que tenía un trabajo. Y al pasar un mes logré que todos se tomaran el descanso ese día jueves y pude llevar a los compañeros de Los Gatos con quienes estábamos recién ensayando, armando el grupo. Así que empezamos a tocar los jueves. Y luego de un tiempo, este grupo que estaba estable en la Cueva se fue para acompañar a un solista, algo que le era mucho más rentable, y nos dejaron el trabajo semanal a nosotros. Era un trabajo muy desgastante en el sentido que empezabas a tocar a las 10 de la noche y no parabas hasta las 4 de la mañana, así que tenías que tocar más de 100 músicas por noche. Estas músicas eran casi todas instrumentales, eran medio tipo jam session, era un blues, era algún rock, un soul o un tema de jazz más clásico, y con eso sacábamos para poder pagar una pensión donde vivíamos en una pieza 7. Y además también teníamos la posibilidad que el dueño del lugar nos dejaba algunos días a la tarde, en la semana, poder ensayar que ahí el material que queríamos grabar con Los Gatos, que teníamos el sueño de ver si podíamos llegar a alguna compañía que nos tomaran una prueba y poder grabar ese material. Pero fue una época de mucho trabajo lo de la Cueva y también de gran conexión con los parroquianos, llamábamos nosotros, con los que iban. Ahí nos conocimos con Morris, con Tanguito, con Javier Martínez, con Horacio Martínez, con Charlie Caminos, con Alejandro Medina, Pajarito, Pipo Lernú. Increíble la cantidad de gente, bueno, todos los yaceros, algunos tangueros, gente de la noche, y también intelectuales de la inteligencia, de la gente de la cultura, escritores, pintores, ¿no?
No solamente gente de la música o del espectáculo. Vino la época de los Gatos de grabar. Evidentemente, hoy desperté, la gente vive sin creer. Ayer nomás mis familiares me dijeron que este país es grande y tiene libertad, y todo ese sarcasmo no le cayó bien a la grabadora. Y la grabadora le dijo a Lito: ¿por qué no cambiamos esta letra? Que esta letra no conviene. Y entonces Lito vino a vernos, a Morris y a mí en la cueva, y dijo: ¿qué hacemos? La grabadora, quiero grabar ese tema porque es de ustedes, porque representa a la cueva y a nuestro grupo, nos representa, no decíamos representa a la cueva, nos representa, pero no lo dejan grabar esta letra. Entonces le dijimos, yo le dije que en realidad el responsable de la letra era yo: ponle la letra que quieras, escribilo vos, lo importante es que los Gatos graben, porque nosotros teníamos claro desde el principio que cuando grabaran los Gatos, con la calidad de sonido que tenían y con el nivel profesional que tenían, iban a romper, atravesar el muro y hacer conocido lo que nosotros nos proponíamos al resto de la sociedad. Y de hecho fue así. Y nosotros en un momento que teníamos armado todo el primer disco de Los Gatos, ya lo teníamos ensayado y teníamos temas para un segundo disco. Todavía no grabábamos con nadie. Esto era una ilusión. Un día se consiguió una prueba que dimos en los viejos estudios TNT. La prueba era como grabar, porque se grababa en 2 canales. En un canal estaba el grupo, tenías que estar súper afiatado porque no había posibilidad de corrección. En un canal grababas el grupo y en el otro metías la voz, el canto de la canción y algún solo que hubiera tenido en la mitad el tema. Así que de esa manera grabamos, qué sé yo, en una hora grabamos 4 temas. Grabamos, creo que Madre Escúchame, El Rey Lloró, La Balsa y Ayer Nomás. Sí, 4 o 5 temas grabamos. Esa prueba que después aceptaron y por eso ahí empezamos a grabar, es de donde salió el disco. No es que después lo grabamos de nuevo. Está así como es. Y aparece y empezamos a movernos por las noches, a la difusión, a ir a radios, a buscar gente amiga, gente que nos dé una mano, que lo pase, que lo difunda, que nos hagan una entrevista. Todo eso era hecho caminando, no es que había una campaña de publicidad a nuestro favor. Pero bueno, cuando pasaron 3 o 4 meses, el disco empezó de boca en boca, empezó a andar y empezó a picar, como le dicen en el lenguaje discográfico. Y bueno, cuando empieza a picar, ahí sí la compañía empieza a darle difusión en cuanto a una pequeña campaña publicitaria paga, y ahí entonces empieza a venderse más fuerte hasta llegar a, qué sé yo, más de 200.000 discos que vendió en su momento, que era una barbaridad, ¿no? Y llegó el año de los Gatos. En 1968, en medio de innumerables y siempre exitosas actuaciones por todo el país, editan 3 discos larga duración y realizan una gira de 2 meses y medio por Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Allí actúan en el tercer Festival Internacional de la Canción y en el programa de televisión de Roberto Carlos. Ese año serían los número 1 de la música popular argentina. Prometió que te iba a amar y se olvidó, se marchó. Por eso no vayas a llorar. Yo sé muy bien que encontrarás el que te hará feliz y olvidarás lo que pasó con él. En vano es el recordar que se marchó y te olvidó. Por eso no vayas a llorar. Yo sé muy bien que encontrarás el que te hará feliz y olvidarás lo que pasó con él. Nosotros estábamos en la cueva
generando esta cosa que era desde la cueva a la cueva hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ir a la Perla del Once, Jujuy y Rivadavia, reunirnos ahí, una mesa larga, 10, 15 personas, tocando la guitarra, sacando los cuadernos. Yo no tocaba la guitarra, sacaba un cuaderno con poemas y se los leía a los demás. Caminando por el centro de Buenos Aires, algunos con el pelo bastante largo, con guitarras, arrastrando guitarras, mientras un montón de gente que va a la oficina los mira con una cara rarísima. La policía le pide documentos, o sea, éramos casi extranjeros en nuestra propia ciudad. Y motorizados por esa sensación de estar abriendo un camino, descubriendo una mezcolanza nueva, y que cada uno tenía cosas para poner esa mezcolanza, ¿no? Éramos muy conscientes de que estábamos creando algo en contra de toda la cultura del momento, en contra de la corriente del momento. Entonces, inevitablemente nos juntábamos e inventábamos. Esa era una frase que Javier siempre decía: hay que inventar, muchachos, vamos a inventar algo nuevo. Esta noche inventamos algo nuevo. La cueva fue un semillero de músicos. También fue un lugar donde te podías reunir. Vos sabés que todas las noches a las 10 de la noche podías estar ahí y que iban a estar tus amigos. Y todo el mundo estaba con una guitarra, todo el mundo estaba con papeles, todo el mundo estaba escribiendo. Todo el mundo estaba consciente que esa era una oportunidad increíble para nosotros para iniciar un futuro que lo estábamos haciendo nosotros. La cueva era un lugar exótico para la época, era muy raro, y encima nosotros con el pelo largo y ese tipo de cosas, para la época era como una locura. Entonces esto hacía que constantemente venía la policía a pedir documentos, y cuando pasaba esto, el lugar quedaba desmembrado, sin música, la gente se iba, nadie se corría la bolilla, hacían esto con el boliche para que después no fuera nadie, el boliche cerrara. Lo que pasa es que el boliche además tenía quejas por el sonido de las guitarras eléctricas y todo de los vecinos, era un desmadre total. Y a veces venían a pedir documentos y se cerraba la noche. Pero después un día se dieron cuenta de que cuando se iban, nosotros seguíamos tocando. Entonces empezaron a llevarse presos a los músicos para que no hubiera música en el lugar. A mí en una época, en un mes, creo que me llevaron 20 veces más o menos. Era como una especie de trabajo paralelo que parecía que yo tenía, porque me llevaban, salía el otro día, a la noche me llevaban de nuevo a otra. Siempre era para lo mismo, para preguntar lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba tocando, nada más, ¿no? Íbamos presos 2 veces por semana por el pelo largo, por el aspecto, qué sé yo, Javier todo vestido de negro, con los anteojos negros, campera negra, pantalones negros, botas negras, pelo largo por acá, adentro. Lito con el pelo largo, peinadito a la Brian Jones, medio flequillito, qué sé yo, y las camisitas con florcitas, adentro. Y todos íbamos adentro, presos todo el tiempo, y éramos un grupo pequeño. Bueno, pero fuimos lo que pusimos la semilla. Ahora vos te podés pintar de verde, que nadie te va a decir nada. O sea, si eso no fuera por nosotros, no sucedería. Alguien lo tuvo que hacer por primera vez y bueno, nos tocó hacerlo nosotros. Había que encontrar una manera de que pararan de meternos presos, porque ya había muchos chicos con pelo largo en Buenos Aires, no éramos nosotros solos, sino que a partir de la balsa empezó a verse el público y verse que en los barrios había chicos. Entonces nosotros corrimos la bola de que todo el que tenga pelo largo y que le guste la música de ahora y el rock y los Beatles y qué sé yo, juntémonos todos el 21 de septiembre en Plaza San Martín. Y para nuestra sorpresa cayeron 200 o 300 pibes de cualquier lado con el pelo largo, las camperitas que decían I love Rolling Stones o Beatles o Paz para siempre, cualquier cosa. Y eran chicos que no conocíamos. Y de alguna manera todos venían ahí por la balsa y por allá nomás. Entonces todos, cuando sabían que el que estaba ahí era Tanguito, que era el compositor de la balsa, Tanguito era el rey de los hippies. Ese grupo, de alguna manera, se astilló en el momento que cerraron la cueva. Hubo una amenaza de bomba y después de muchísimas visitas de la policía y problemas, Bravo decidió cerrar la cueva a mediados del 67. En el mismo momento